En los valles verdes y las montañas húmedas de Colombia, donde la bruma se posa como un manto sobre los cafetales y los ríos murmuran secretos antiguos, vivía una mujer cuyo nombre se perdió en el tiempo, pero cuya belleza y carácter quedaron grabados en la memoria de los campesinos. Era conocida por su andar ligero, por la gracia con que recogía leña y por la risa que resonaba como campanas en las tardes de cosecha. Sus ojos, oscuros como la tierra fértil, parecían contener un fuego secreto, y su cabello, largo y negro, caía como un río sobre sus hombros. La vida de aquella mujer era sencilla, marcada por el ritmo del campo. Al amanecer, se levantaba con el canto de los gallos, encendía el fogón y preparaba arepas para su esposo y sus hijos. Luego, caminaba hacia los sembrados, donde sus manos sabían distinguir la hoja sana de la marchita, y su voz entonaba cantos que acompañaban el trabajo. Era fuerte, pero también era vanidosa. Disfrutaba de los halagos de los hombres que la miraban en las fiestas patronales, cuando se vestía con su falda colorida y bailaba al son de la música. Los vecinos murmuraban que su hermosura era peligrosa, que despertaba pasiones que podían quebrar la paz de los hogares. Algunos decían que su risa era demasiado libre, que sus miradas se demoraban más de lo debido en los ojos ajenos. Otros, más benevolentes, aseguraban que era simplemente una mujer alegre, incapaz de ocultar su vitalidad. Pero en los pueblos pequeños, donde cada gesto se convierte en historia, los rumores crecen como maleza. Su esposo, un hombre recio y celoso, comenzó a sospechar de sus ausencias. A veces ella tardaba más de lo esperado en regresar del río, y otras veces se la veía conversando con arrieros que pasaban por los caminos. La tensión fue creciendo como una sombra en la casa. Él la amaba, pero su amor estaba teñido de posesión y desconfianza. Ella, por su parte, sentía que la vida le ofrecía más que el encierro doméstico, que su espíritu no podía ser contenido por los límites de un matrimonio rígido. En las noches, cuando el viento soplaba entre los árboles y los grillos cantaban, la mujer soñaba con aventuras. Imaginaba viajes más allá de las montañas, encuentros apasionados, una existencia distinta a la rutina campesina. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la obligación y el deseo, y así, poco a poco, fue tejiendo el destino que la llevaría a convertirse en leyenda. Los ancianos del pueblo cuentan que en vida fue hermosa, pero también imprudente, que su risa, tan encantadora, se convirtió en la chispa de su desgracia, que los hombres la seguían con la mirada, y ella no se molestaba en apartarla, que su esposo, cegado por los celos, buscó la manera de castigarla. Algunos dicen que la sorprendió en brazos de otro, y que en un arranque de furia, la mutiló, cortándole una pierna como símbolo de su traición. Otros aseguran que fue la misma naturaleza la que la condenó, que un rayo cayó sobre ella en medio de una tormenta, y la dejó marcada para siempre. Sea cual fuera la verdad, lo cierto es que su historia comenzó como la de una mujer de carne y hueso, con virtudes y defectos, con sueños y errores. En vida, antes de convertirse en espectro, la mujer era recordada por su energía, por la manera en que iluminaba las fiestas y por el misterio que envolvía sus pasos. Nadie podía imaginar que aquella campesina alegre se transformaría en un símbolo de miedo, en un espíritu errante que recorrería los montes con una sola pierna, buscando redención o venganza. Su historia, como tantas en la tradición oral, nació de la mezcla de realidad y mito, de la necesidad de explicar lo inexplicable y de advertir sobre los peligros del deseo desmedido. Así comienza la leyenda de la Pata Solán, con una mujer que vivió, amó y soñó, y que por sus decisiones o por la crueldad de quienes la rodeaban, fue condenada a vagar eternamente. Su vida terrenal es el primer capítulo de un relato que aún hoy se cuenta en las noches de luna, cuando los campesinos se reúnen alrededor del fuego y recuerdan que la belleza puede ser tan peligrosa como la selva misma. La vida de aquella mujer campesina, que hasta entonces había sido un canto de alegría y trabajo, comenzó a oscurecerse cuando los rumores se convirtieron en certezas. Su esposo, hombre de carácter duro y mirada desconfiada, notó que las ausencias de su mujer se hacían más frecuentes y prolongadas. Los vecinos, siempre atentos a las historias ajenas, murmuraban que la habían visto en compañía de un arriero joven, un forastero que recorría los caminos con mulas cargadas de mercancías. La chispa del deseo, que ella había guardado en silencio, se convirtió en fuego abierto, y pronto la pasión prohibida se desbordó. En las noches, cuando el pueblo dormía y la luna iluminaba los cafetales, la mujer se escapaba para encontrarse con aquel hombre. Sus pasos eran rápidos, su corazón latía con fuerza, y en cada encuentro sentía que la vida le ofrecía lo que siempre había soñado: a libertad.
aventura, un amor que no estaba marcado por la rutina ni por los celos, pero cada secreto tiene un precio, y en los pueblos pequeños, las paredes tienen oídos y los caminos guardan testigos. El esposo, consumido por la sospecha, decidió seguirla una noche. Oculto entre los árboles, vio cómo su mujer se entregaba al arriero con una pasión que nunca había conocido en su propio lecho. La rabia lo atravesó como un cuchillo. No era solo la traición, era el deshonor, la vergüenza de saberse burlado ante la comunidad. En su mente, la infidelidad no era un error humano, sino un crimen imperdonable, y en ese instante, juró que ella pagaría con su cuerpo lo que había hecho con su alma. La historia cuenta que el castigo fue brutal. Algunos dicen que la sorprendió en medio del encuentro y, cegado por la furia, la mutiló, cortándole una pierna con su machete. Otros aseguran que la arrastró hasta la plaza del pueblo y allí, frente a Eitidus, la humilló y la condenó. Sea cual fuere la versión, lo cierto es que la mujer quedó marcada para siempre. Su pierna perdida se convirtió en el símbolo de su pecado, y su dolor físico fue apenas el inicio de una condena mucho más profunda. Herida y deshonrada, la mujer huyó hacia la selva. Nadie volvió a verla como antes. Algunos dicen que murió desangrada entre los árboles, otros que fue devorada por animales salvajes, pero la tradición oral sostiene que su espíritu no encontró descanso, que su culpa y su sufrimiento la ataron a la tierra, condenándola a vagar eternamente. Así nació la pata sola, no como un fantasma cualquiera, sino como el alma de una mujer que pecó y fue castigada, que perdió su humanidad y se convirtió en leyenda. La condena no fue solo física, sino espiritual. La mujer, ahora espectro, se transformó en un ser que mezcla belleza y horror. Su rostro conserva la hermosura que en vida la hacía irresistible, pero su cuerpo está marcado por la mutilación. Su única pierna es larga y fuerte, capaz de recorrer la selva con rapidez sorprendente. Su cabello sigue siendo oscuro y abundante, pero sus ojos brillan con un fuego que ya no es de deseo, sino de venganza. Su boca, antes sonriente, se abre ahora en un grito que hiela la sangre de quienes lo escuchan en la noche. La condena de la pata sola es doble. Castiga a los hombres infieles, recordándoles el dolor que ella misma sufrió, y aterroriza a quienes se internan en la selva sin respeto. Su figura se convirtió en advertencia, en moraleja viva. Los campesinos cuentan que su aparición es el castigo para quienes se dejan llevar por la lujuria, para quienes traicionan la confianza de sus familias. Así, la leyenda no solo explica el destino de una mujer, sino que refuerza las normas sociales de la comunidad. En las fogatas, los ancianos narran que la pata sola no eligió su destino. Fue víctima de la furia de un hombre y de la rigidez de una sociedad que no perdonaba los errores femeninos. Pero al mismo tiempo, su espíritu se volvió juez y verdugo, un espectro que recuerda que cada acción tiene consecuencias. Su pecado fue la infidelidad, su condena fue la mutilación, y su legado es el miedo que aún hoy recorre los montes de Colombia. Así, la segunda parte de su historia nos muestra el tránsito de la mujer campesina hacia el mito, de la carne al espectro, del deseo al castigo, de la vida al terror. La pata sola nació de un pecado humano, pero se convirtió en una fuerza sobrenatural que aún vigila las noches, esperando a quienes se atrevan a repetir su error. La selva se convirtió en su refugio y su tumba. Tras la mutilación y el destierro, la mujer se internó en los montes, arrastrando su cuerpo herido, buscando un rincón donde esconder su vergüenza y su dolor. El aire húmedo le quemaba los pulmones, los insectos se posaban sobre su piel ensangrentada, y cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. La pierna ausente no era solo carne arrancada, era la señal de que ya no pertenecía al mundo de los vivos, de que su destino había cambiado para siempre. Las noches en la selva eran interminables. El canto de los búhos, el rugido lejano de los felinos, el crujir de las ramas bajo el viento, todo parecía conspirar para recordarle que estaba sola. Su cuerpo comenzó a transformarse, como si la naturaleza misma quisiera moldearla en algo distinto. Su única pierna se volvió más fuerte, capaz de impulsarla con rapidez sorprendente. Sus uñas crecieron como garras, su cabello se enmarañó hasta confundirse con las sombras, y sus ojos adquirieron un brillo sobrenatural, mezcla de furia y desesperación. La metamorfosis no fue inmediata, fue un proceso lento, doloroso, marcado por noches de llanto y días de hambre. La mujer sentía que su humanidad se desvanecía, que su risa alegre se convertía en un grito desgarrador. Su boca, antes símbolo de ternura, se abrió en una mueca monstruosa, con colmillos que parecían ansiar carne. Su piel se endureció,
y su figura se volvió espectral, capaz de aparecer y desaparecer entre los árboles como un suspiro del viento. Los campesinos que se aventuraban en la selva comenzaron a escuchar rumores extraños. Decían que una sombra los seguía, que un grito femenino resonaba en la distancia, que una figura con una sola pierna saltaba entre los arbustos con velocidad imposible. Algunos aseguraban haber visto a una mujer hermosa que los llamaba con dulzura, invitándolos a acercarse. Pero cuando se aproximaban, la visión cambiaba. La belleza se desvanecía y en su lugar aparecía un monstruo de ojos ardientes y boca descomunal. El terror los paralizaba y muchos nunca regresaban. La metamorfosis de la mujer en la pata sola fue también espiritual. Su alma, marcada por la culpa y el dolor, se volvió errante. Ya no era simplemente una víctima de la furia de su esposo, era un espectro que cargaba con el peso de su pecado y con la rabia de haber sido condenada. Su rencor hacia los hombres se convirtió en su fuerza, y su deseo de venganza la impulsó a recorrer los montes en busca de quienes se atrevieran a repetir la traición que ella había vivido. La pata sola aprendió a usar su apariencia como arma. Se mostraba primero como una mujer seductora, de mirada hipnótica y sonrisa encantadora. Los hombres, confiados, se acercaban, creyendo haber encontrado compañía en medio de la soledad del campo. Pero cuando estaban lo suficientemente cerca, la ilusión se rompía a la pierna única. Quedaba al descubierto, los colmillos brillaban bajo la luna y el grito desgarrador anunciaba la muerte. Así, la metamorfosis no solo la convirtió en monstruo, sino en cazadora astuta, capaz de engañar y destruir. Los relatos campesinos describen que su andar es peculiar, aunque solo tiene una pierna. Se mueve con rapidez, saltando grandes distancias, apareciendo y desapareciendo como si flotara. Su grito es inconfundible, un alarido que mezcla dolor y furia, capaz de helar la sangre del más valiente. Su presencia se anuncia con el silencio repentino de los animales, con el viento que se detiene, con la sensación de que alguien observa desde la oscuridad. La metamorfosis de la mujer en la pata sola es el momento en que la leyenda se consolida. Ya no es solo una historia de infidelidad y castigo, es el nacimiento de un espectro que encarna el miedo y la advertencia. Su figura se convierte en símbolo de lo prohibido, en recordatorio de que los deseos ocultos pueden traer consecuencias terribles. La selva, que antes era refugio, se convierte en su reino, y los hombres que se aventuran en ella saben que corren el riesgo de encontrarse con la criatura que nació del pecado y la condena. La noche estaba cerrada sobre los cafetales y los montes, y el aire húmedo cargaba el olor de la tierra recién removida. Un campesino joven, llamado Julián, regresaba tarde a su rancho después de una jornada de trabajo. El camino era largo y solitario, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto de los grillos y el crujir de sus botas sobre el suelo. Julián, acostumbrado a la soledad del campo, no temía a la oscuridad, pero aquella noche algo distinto lo acompañaba. De pronto, escuchó una risa suave, femenina, que parecía flotar entre los árboles. Se detuvo, sorprendido. La risa se repitió, más cerca, y luego una voz dulce lo llamó por su nombre, un Julián. El joven miró alrededor, buscando el origen. Entre las sombras, distinguió la silueta de una mujer. Su corazón dio un salto. Era hermosa, con cabello largo y ojos brillantes, vestida con una falda que se movía como si danzara con el viento. Ella lo miraba con ternura, y su sonrisa era tan encantadora que Julián olvidó por un momento la extrañeza de encontrar a alguien allí, en medio de la selva. La mujer se acercó lentamente, y cada paso parecía hipnotizarlo. Julián sintió que sus piernas lo llevaban hacia ella sin resistencia. La voz de la mujer era melodiosa, como un canto que lo envolvía. «Ven conmigo», le dijo, extendiendo una mano delicada. El campesino, embriagado por la belleza y la dulzura, obedeció. El aire se volvió más pesado, y el silencio de los animales se hizo evidente. Ni un pájaro cantaba, ni un insecto zumbaba. Pero Julián, cegado por el encanto, no lo notó. Cuando estuvo a pocos pasos de ella, la ilusión comenzó a desmoronarse. La sonrisa se transformó en una mueca grotesca, los ojos brillaron con un fuego rojo, y la falda dejó ver lo imposible. La mujer tenía una sola pierna, larga y fuerte, que se apoyaba en el suelo con firmeza. Su boca se abrió en un grito desgarrador, mostrando colmillos afilados que parecían ansiar carne. Julián retrocedió, horrorizado, pero ya era tarde. La criatura saltó hacia él con velocidad sobrenatural, y el aire se llenó de un alarido que heló su sangre. El campesino corrió desesperado,
tropezando entre los arbustos, mientras la pata sola lo perseguía con saltos ágiles, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Su grito resonaba en la noche, mezclando dolor y furia, y cada vez que Julián miraba hacia atrás, veía los ojos ardientes y la figura espectral que lo seguía. El terror lo impulsaba, pero la selva parecía cerrarse sobre él, como si los árboles conspiraran para entregarlo a la criatura. Algunos dicen que Julián logró escapar, que llegó a su rancho pálido y tembloroso, incapaz de pronunciar palabra. Otros aseguran que nunca regresó, que su cuerpo fue encontrado días después, destrozado, con señales de haber sido atacado por un animal desconocido. Sea cual fuere la verdad, aquel encuentro se convirtió en el primer relato de la pata sola, la primera advertencia que los campesinos transmitieron de boca en boca. Desde entonces, los hombres que se internaban en la selva comenzaron a temer las risas femeninas en la noche. Sabían que podía ser ella, la espectral seductora que atraía con dulzura y luego revelaba su monstruosa forma. La pata sola se convirtió en cazadora, en sombra que acecha a los solitarios, en prueba de que la belleza puede ser engañosa y mortal. Su primer encuentro con Julián fue el inicio de una serie de relatos que aún hoy se cuentan en las fogatas, como advertencia para quienes se dejan llevar por la lujuria o la imprudencia. La figura de la pata sola, con su pierna única y su grito desgarrador, quedó grabada en la memoria colectiva. Los campesinos aprendieron a reconocer las señales, el silencio repentino de los animales, la risa suave en la distancia, la aparición de una mujer hermosa en lugares donde nadie debería estar. Y así, el mito se fortaleció, alimentado por el miedo y la fascinación, por la certeza de que en la selva habita un espectro que castiga y aterroriza. El primer encuentro no fue solo una historia de terror, fue la confirmación de que la mujer campesina, marcada por el pecado y la condena, se había transformado en leyenda viva. La pata sola ya no era un recuerdo, sino una presencia real, capaz de aparecer en cualquier noche solitaria, buscando víctimas para saciar su venganza y su dolor eterno. Tras aquel primer encuentro, la figura de la pata sola comenzó a multiplicarse en las voces del pueblo. Lo que había sido un relato aislado se transformó en un coro de advertencias. Cada campesino que se internaba en la selva regresaba con historias de risas femeninas, de sombras que lo seguían, de gritos que desgarraban la noche. Algunos volvían pálidos, temblorosos, incapaces de pronunciar palabra. Otros nunca regresaban. La selva, antes vista como fuente de sustento y trabajo, se convirtió en un territorio marcado por el miedo. Los ancianos decían que la pata sola había encontrado su reino en los montes y cafetales, que allí reinaba como espectro soberano. Su presencia era anunciada por señales inconfundibles, el silencio repentino de los animales, el viento que se detenía, la sensación de que alguien observaba desde la oscuridad. Los hombres aprendieron a reconocer esas señales y a huir antes de que fuera demasiado tarde, pero no todos lograban escapar. La criatura era astuta, sabía cómo atraer a sus víctimas, cómo usar la ilusión de belleza para engañar y luego revelar su monstruosa forma. Las historias se multiplicaban. Un arriero contó que, mientras guiaba sus mulas por un sendero solitario, escuchó una voz femenina que lo llamaba con dulzura. Al acercarse, vio a una mujer hermosa que le sonreía, pero cuando extendió la mano para tocarla, la visión se desmoronó. La pierna única quedó al descubierto. Los colmillos brillaron bajo la luna y el grito desgarrador lo hizo caer de rodillas. Logró escapar, pero juró que nunca volvería a transitar ese camino. Otro campesino relató que, mientras cazaba en la selva, escuchó risas que lo guiaron hasta un claro. Allí encontró a una mujer que lo invitaba con gestos seductores. Cuando se acercó, la criatura saltó sobre él con fuerza sobrenatural. Apenas logró salvarse, pero quedó marcado por el terror para siempre. El miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana. Los campesinos comenzaron a evitar ciertos caminos, a no salir de noche, a reunirse en grupos para trabajar en la selva. Las fogatas se convirtieron en espacios de confesión, donde cada uno compartía su encuentro o el de algún conocido. La pata sola ya no era solo un espectro, era una presencia constante, un recordatorio de que la selva estaba habitada por fuerzas que escapaban al control humano. El reinado del miedo también tuvo un efecto social. Los hombres comenzaron a ser más cautelosos con sus acciones, especialmente con la infidelidad. La leyenda se convirtió en advertencia. Quien traicionara a su esposa podía ser castigado por la pata sola. Así, el mito reforzó las normas morales de la comunidad, convirtiéndose en un instrumento de control social. La criatura no solo aterrorizaba,
también enseñaba. Su figura era usada por los padres para advertir a los hijos, por las esposas para recordar a los maridos la importancia de la fidelidad, por los ancianos para mantener la tradición viva. La pata sola se convirtió en símbolo de la selva misma, hermosa y peligrosa, seductora y mortal. Su reinado no se limitaba a un lugar específico, podía aparecer en cualquier camino solitario, en cualquier cafetal, en cualquier monte. Los campesinos sabían que no había refugio seguro si ella decidía aparecer. Su grito, mezcla de dolor y furia, se convirtió en el sonido más temido de la noche. Algunos decían que era capaz de imitar voces humanas, que podía llamar a los hombres con la voz de sus esposas o madres, engañándolos hasta llevarlos a la muerte. Otros aseguraban que su sombra podía aparecer en los sueños, que su figura perseguía incluso a quienes no habían visto su rostro. El reinado del miedo consolidó la leyenda. La pata sola ya no era solo una historia de infidelidad y castigo, era un mito vivo, una fuerza que moldeaba la vida de los campesinos. Su presencia era tan real como la lluvia o el viento, y su poder se extendía más allá de la selva. En cada fogata, en cada reunión, su nombre era pronunciado con respeto y temor. Los hombres sabían que no podían escapar de su mirada, que en cualquier momento podían escuchar su risa y sentir su presencia. Así, la quinta parte de la historia nos muestra cómo la pata sola pasó de ser un espectro solitario a convertirse en reina del miedo. Su figura se consolidó como mito colectivo, como advertencia y como fuerza sobrenatural que aún hoy recorre los montes de Colombia. El reinado del miedo no fue solo suyo, fue también de la comunidad que aprendió a vivir bajo su sombra, a respetar sus señales, a temer su aparición. La pata sola se convirtió en parte inseparable de la vida campesina, en símbolo eterno de que la belleza puede ser mortal y de que el pecado nunca queda impune. El reinado del miedo no fue un simple capricho de la selva, ni una invención de los campesinos para entretener las noches. La figura de la pata sola se convirtió en un instrumento de enseñanza, en una advertencia viva que moldeaba la conducta de la comunidad. Su historia, repetida una y otra vez en las fogatas, no solo buscaba aterrorizar, buscaba recordar que cada acción tiene consecuencia, que el deseo desmedido y la traición pueden traer castigos más allá de lo humano. Los ancianos, guardianes de la tradición oral, eran los encargados de transmitir la moraleja. Decían que la pata sola era el ejemplo de lo que ocurre cuando se rompe el pacto sagrado del matrimonio, cuando se traiciona la confianza de la familia. Su pierna ausente era el símbolo del precio que se paga por la infidelidad, y su grito desgarrador era el eco del dolor que causa la traición. Así, la leyenda se convirtió en un código moral, en una forma de reforzar valores en una sociedad donde la fidelidad y el respeto eran pilares fundamentales. Los hombres, al escuchar la historia, aprendían a temer no solo a la criatura, sino a las consecuencias de sus propios actos. La pata sola castigaba a los infieles, apareciendo en los caminos solitarios para seducirlos y luego destruirlos. Su figura era usada por las esposas para recordar a sus maridos que la traición no quedaba impune, que la selva misma podía convertirse en juez y verdugo. Los jóvenes, al escuchar los relatos, aprendían que la belleza podía ser engañosa, que no todo lo que brilla es oro, y que el deseo sin control puede llevar a la perdición. La moraleja también se extendía más allá de la infidelidad. La pata sola se convirtió en símbolo del respeto hacia la naturaleza. Los campesinos decían que quien se internara en la selva sin precaución, quien no respetara sus misterios, podía encontrarse con ella. Así, la leyenda enseñaba a temer y respetar el entorno, recordando que la selva no era solo fuente de sustento, sino también territorio sagrado, habitado por fuerzas que escapaban al control humano. La pata sola era guardiana de ese respeto, castigando a quienes se atrevían a desafiarla. El castigo que ella imponía no era siempre la muerte. Algunos hombres lograban escapar, pero quedaban marcados para siempre. Sus gritos resonaban en sus sueños, su figura los perseguía en la memoria, y el miedo los acompañaba en cada jornada. La pata sola no solo destruía cuerpos, también quebraba espíritus, dejando cicatrices invisibles que recordaban la lección aprendida. Así, su poder se extendía más allá del momento del encuentro, convirtiéndose en una presencia constante en la vida de quienes habían tenido la desgracia de verla. La moraleja de la pata sola también reflejaba la visión de la sociedad sobre el papel de la mujer. Su historia era usada para advertir a las esposas sobre los peligros de la infidelidad, recordándoles que la traición podía traer consecuencias terribles. Pero al mismo tiempo, la leyenda mostraba la injusticia de una sociedad que castigaba con dureza los errores femeninos, mientras los masculinos eran muchas veces perdonados. La pata sola
en su figura espectral, se convirtió en símbolo de esa contradicción. Víctima y verdugo, castigada y castigadora, reflejo de una moral rígida y de un dolor que trascendía a lo humano. El castigo impuesto por la pata sola era también un recordatorio de que la belleza puede ser peligrosa. Su capacidad de seducir y luego revelar su monstruosa forma enseñaba que las apariencias engañan, que lo que parece dulce puede esconder veneno. Los campesinos aprendieron a desconfiar de lo demasiado perfecto, de lo demasiado encantador. La leyenda se convirtió en advertencia contra la ingenuidad, en lección sobre la necesidad de mirar más allá de lo superficial. Así, la sexta parte de la historia nos muestra cómo la pata sola dejó de ser solo un espectro para convertirse en enseñanza. Su figura se volvió herramienta de control social, reforzando valores, recordando peligros, enseñando respeto. La moraleja y el castigo se entrelazaron en su leyenda, convirtiéndola en algo más que un mito, en un código moral que aún hoy se transmite en las comunidades rurales. La pata sola no solo aterroriza, educa, advierte. Recuerda que cada acción tiene un precio y que la selva guarda secretos que no deben ser desafiados. La pata sola dejó de ser solo un espectro que rondaba la selva para convertirse en un relato compartido, en una voz que se multiplicaba en cada fogata, en cada reunión campesina, en cada noche de luna llena. Su historia ya no pertenecía únicamente a la mujer que había sido en vida, ni al esposo que la condenó, ni al arriero que la tentó. Ahora era patrimonio del pueblo, un mito que se tejía con palabras, con gestos, con silencios, cargados de miedo y respeto. En las noches, cuando el trabajo del día había terminado y las familias se reunían alrededor del fuego, los ancianos tomaban la palabra. Con voz grave y pausada, narraban cómo la pata sola había nacido del pecado y la condena, cómo se había transformado en espectro, cómo perseguía a los hombres solitarios. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, temblando ante la idea de encontrarse con aquella mujer de una sola pierna que gritaba en la selva. Los jóvenes, inquietos, se miraban entre sí, recordando que la belleza podía ser engañosa y que la infidelidad podía traer consecuencias terribles. Los adultos asentían, conscientes de que la leyenda era más que un cuento. Era una advertencia que moldeaba la vida cotidiana. La voz del pueblo convirtió a la pata sola en símbolo. Cada relato añadía un detalle nuevo. Algunos decían que su grito podía escucharse a kilómetros de distancia. Otros, que sus ojos brillaban como brasas encendidas. Otros más, que podía imitar la voz de las esposas para atraer a los hombres. La leyenda se enriquecía con cada narración, creciendo como un árbol cuyas ramas se extendían en todas direcciones. La pata sola ya no era solo un espectro, era un universo de significados, un espejo de los miedos y valores de la comunidad. Los campesinos comentaban que la pata sola aparecía especialmente en noches de luna llena, cuando la selva estaba más viva y los caminos más solitarios. Decían que se escuchaba primero una risa suave, luego un silencio absoluto y finalmente el grito desgarrador que anunciaba su presencia. Algunos aseguraban haber visto su silueta saltando entre los árboles, otros que la habían sentido respirar cerca de sus oídos. La voz del pueblo no necesitaba pruebas, bastaba con la certeza compartida de que ella existía, de que su figura era real en la memoria colectiva. La leyenda también se convirtió en tema de canciones y coplas. Los trovadores improvisaban versos que advertían a los hombres sobre los peligros de la infidelidad, y las mujeres cantaban melodías que recordaban la fuerza de la pata sola como guardiana de la moral. En las fiestas patronales, entre música y baile, su nombre aparecía como recordatorio de que la alegría debía estar acompañada de respeto. Así, la voz del pueblo no solo transmitía miedo, sino también cultura, identidad, tradición. Con el tiempo, la pata sola trascendió las fronteras del pueblo. Su historia viajó a otras regiones, se mezcló con otros mitos, se convirtió en parte del folclore nacional. En cada lugar, la voz del pueblo la adaptaba, la transformaba, la hacía propia, pero en todas partes conservaba su esencia: la mujer que pecó, que fue condenada, que se convirtió en espectro, que castiga y advierte. Su figura se volvió universal, capaz de hablar a cualquier comunidad sobre los peligros del deseo desmedido y la importancia del respeto. La voz del pueblo también la convirtió en símbolo de resistencia. Algunos narradores decían que la pata sola no era solo castigadora, sino también víctima, que su historia reflejaba la injusticia de una sociedad que condenaba con dureza a las mujeres, mientras perdonaba a los hombres. En esas versiones, la leyenda se transformaba en crítica, en recordatorio de que el dolor femenino no debía ser ignorado. Así,
La pata sola se convirtió en espejo de las tensiones sociales, en figura que podía ser interpretada de múltiples maneras según la voz que la narrara. En las noches de tormenta, cuando el viento soplaba con fuerza y los rayos iluminaban la selva, los campesinos decían que la pata sola estaba más cerca que nunca. Su grito se confundía con el rugido del trueno, su sombra con el movimiento de los árboles. La voz del pueblo aseguraba que en esos momentos era mejor no salir, no tentar al destino, no desafiar la presencia de la espectral guardiana. El miedo se convertía en prudencia y la leyenda cumplía su función de proteger a la comunidad. Así, la séptima parte de la historia nos muestra cómo la pata sola se consolidó como mito eterno. La voz del pueblo la convirtió en advertencia, en enseñanza, en símbolo. Su figura trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en parte inseparable de la cultura campesina. La pata sola no es solo un espectro que grita en la selva, es la memoria viva de una comunidad, el eco de sus valores, el reflejo de sus miedos, la prueba de que las leyendas no mueren mientras haya voces que las narren.